Bueno, continuando un poquito con lo que estuvimos hablando anteriormente, venimos hablando un poco acerca de la regulación de canales iónicos y de permeasas, ¿sí? Lo que dijimos para las permeasas es que básicamente lo que va a hacer que una permeasa pueda realizar su mecanismo de trabajo, que es el cambio conformacional, es la unión de la sustancia a transportarse, ¿sí? Cuando la permeasa se una con la sustancia a transportar, ¿sí? Cuando la permeasa se une con la sustancia a transportar, eso va a permitir los cambios conformacionales de la permeasa, ya sea la unión de la sustancia a transportar o cuando la suelta. Eso es lo que lleva a esos cambios conformacionales reversibles, esos cambios conformacionales reversibles que hacen que la proteína pueda alternar el sector de unión a la sustancia para un lado o para el otro de la membrana. ¿Sí? Les hablé incluso de la regulación por parte de la insulina. ¿Sí? En el caso de los canales, como los canales son de distintos tipos, como existen distintos tipos de proteínas canal, la forma en que se regula cada uno de ellos es un poco diferente. Lo que dijimos básicamente es que el estímulo va a ser dependiente del tipo de canal que estemos hablando, ¿sí? Un canal regulado por voltaje iba a estimularse a que se realice su mecanismo de compuerta, que se abra la compuerta para el traslado, cuando se hicieran cambios en la parte del voltaje de la propia membrana. No hacía falta que se invierta el voltaje. Con que se cambien determinados valores del potencial transmembrana, el valor eléctrico que presentaba la membrana, eso ya podía alcanzar para que un canal regulado por voltaje pueda sufrir ese cambio, ¿sí? Y abrirse, ¿sí? Hola Fer, ¿cómo estás? Entonces, el cambio de voltaje puede ser un causante de justamente la apertura de ese canal. Y con eso, mientras que el canal permanezca abierto, que es una cuestión de fracción de segundo, nada más, permanece abierto y permite el traslado del ion que transporte, ¿sí? Durante ese corto periodo que permanece abierto. En el caso de un canal regulado por ligando, la forma de regulación ya no solamente depende, no solamente vamos a necesitar que esté la sustancia a transportarse, en este caso, sino que lo que va a hacer que el canal pueda sufrir esa apertura es la presencia de un ligando, una molécula de naturaleza química variable, que por lo general no es la misma sustancia que se va a transportar, que por lo general no se traslada, no se va a trasladar por el canal, ¿sí? Sino que solamente queda como en una especie de cerradura que es conocida como zona receptora, ¿sí? Y que esa zona receptora podría estar del lado de afuera tanto como del lado de adentro de la proteína canal. Por lo tanto, existen ligandos que vienen desde la matriz extracelular y existen ligandos que vienen desde el citoplasma, ¿sí? Hay ligandos externos, hay ligandos internos. Los ligandos externos, ¿qué ejemplo teníamos que acordarnos? Las hormonas y los neurotransmisores. Las hormonas y los neurotransmisores. Mientras que ligandos internos, ejemplo, había, por ejemplo, una molécula llamada AMP cíclico y el mismo ion calcio puede ser utilizado algunas veces como ligando para algunos canales.
¿sí? Siempre y cuando ese ligando permanezca unido a esa zona receptora, eso permite la apertura del canal y el traslado de iones por ese tiempo que permanezca abierto. Recuerden que es muy cortito el periodo, pero que permite trasladar cientos de miles de iones en esa fracción de tiempo, en esa fracción de segundo. ¿Sí? Si tuviéramos que comparar en velocidad de traslado, ¿cuál era más rápida? ¿Un canal iónico o una permeasa? ¿Cuál era más rápido? El canal iónico. Canal Los iónico. canales iónicos son más rápidos. Perfecto, perfecto. Bien. De esa manera trabaja el regulado por ligando. Y el regulado mecánicamente, ¿sí? Hay distintas formas a la hora de explicarlo, ¿sí? Algunos consideran que es una forma de regulado por voltaje con ciertas modificaciones, digamos, y algunos consideran que el regulado mecánicamente lo que necesita para poder abrirse, ¿sí? Es un estímulo mecánico justamente. Esto por ahí es más de otro tema, más que de acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el tema de especializaciones de membrana, ¿sí? En la parte de especializaciones de membrana, en la parte apical, ¿sí? Había una especialización de membrana conocida como estereocilio, ¿sí? Yo este cuadro ya les presenté de manera general, ¿sí? Ya hablamos un poco lo más básico acerca de todo esto, ¿sí? Hablamos de de proteínas transmembrana de adhesión y intracelulares de anclaje incluso, ¿sí? Que podían llegar a participar en estas especializaciones. Y en el caso de los estereocilios eran estructuras absortivas que estaban relacionadas con los filamentos de actina, ¿sí? Están en la parte apical cuando aparecen. Son estructuras generalmente de naturaleza absortiva y están constituidos por filamentos de actina. Los estereocilios, ¿en qué parte del cuerpo suelen aparecer? Los estereocilios suelen aparecer en la parte genital masculina, en la parte de la vía espermática, que es en la zona de un órgano que se encuentra por detrás del testículo, un tubito de muchos metros que se encuentra detrás del testículo, que es el epidídimo. Y siguiendo al epidídimo hay otro conducto que se llama conducto deferente, ¿sí? Esos son lugares donde suele aparecer el estereocilio, pero también aparece, ¿sí? En células del oído interno, ¿sí? En el oído interno también van a aparecer estos estereocilios, donde se van a encargar de un proceso conocido como transducción mecanoeléctrica, ¿sí? Llegado el momento les comentaré un poquito más amplio, pero la cuestión es que una serie de cosas van a ir produciendo vibraciones, ¿sí? Van a ir desde el sonido que ingresa por nuestro oído, ¿sí? Desde el sonido que ingresa por nuestro oído va a ir causando una serie de vibraciones de ciertas estructuras que van a causar que un líquido que está dentro del oído, cuando recibe esas vibraciones sonoras, ¿sí? El líquido va a empezar a generar como un efecto de olas, ¿sí? Como un efecto de olas. Y cuando esas olas, como cuando se acercan unas olas a una costa, ¿sí? Imagínense que la costa fuera la célula, ¿sí? Con los estereocilios. Entonces, cuando el líquido viene vibrando y viene y choca contra estos estereocilios, le va a causar un estímulo mecánico que va a hacer que la membrana plasmática de estas células se distiendan un poco como separando o estirando a los estereocilios entre sí, ¿sí? Y ese estímulo mecánico de estiramiento que sufre la membrana, puede hacer que se abran estos canales regulados mecánicamente, ¿sí?
El proceso termina con la entrada de potasio al interior de la célula, no importa eso, ¿sí? Pero es para que entiendan básicamente cuál sería el estímulo de un canal regulado mecánicamente, ¿sí? Lo que hace que un canal regulado mecánicamente se abra, lo que se conoce hoy más actualizado, ¿sí? Es ese estímulo mecánico de estiramiento o tensión sobre una membrana que termina causando que esos canales que están presentes en ella se abran y permitan el traslado de la sustancia que tienen que transportar. ¿Sí? Eso para el caso de los canales regulados mecánicamente. ¿Hasta acá alguna pregunta que quieran hacer? No, Luis. Bien. ¿El resto, alguien? ¿Alguna pregunta? No, a mí ya me quedó claro. No, profe. Bien. Ahora tenemos que llevarlo a la aplicación práctica. ¿Sí? Esto que viene acá es sumamente importante que lo sepan interpretar, que lo sepan entender a partir del dibujo, ¿sí? Así que mucha atención a esto, ¿eh? Mucha atención. Nosotros sabemos que la neurona, el sistema nervioso en sí, ¿sí? El sistema nervioso en sí está constituido por células neuronales y no neuronales, ¿sí? El sistema nervioso está constituido por células neuronales y no neuronales. Las más importantes desde el punto de vista funcional son las neuronas, ¿sí? Esas neuronas aparecen como células de aspecto estrellado, con una zona más dilatada, más gordita, que es donde se va a encontrar lo que se denomina cuerpo o soma neuronal. Además de ese cuerpo o soma neuronal, contábamos con prolongaciones neuronales. Prolongaciones de menor longitud, conocidas como dendritas, que son generalmente las que van a recibir un estímulo y van a llevarlo hacia el cuerpo. Reciben los estímulos y van a llevar la información hacia el cuerpo neuronal. La otra prolongación larga es el axón, que generalmente desde la zona del cuerpo, el cuerpo le va a transmitir la información a lo largo de todo el axón. O sea que hay una que trae la información al cuerpo y otra que saca la información desde el cuerpo. Las dendritas llevan la información al cuerpo neuronal, los axones generalmente sacan la información desde el cuerpo neuronal. ¿Sí? Generalmente hay una de naturaleza centrípeta, que es la que lleva la información hacia el cuerpo, las dendritas, y el axón generalmente se dice que es centrífugo, saca la información desde el cuerpo neuronal. Centrípeta y centrífuga. ¿Sí? Bien. El axón puede estar cubierto por vainas de mielina o no. Si están cubiertos por vaina de mielina, dijimos que se llamaban neuronas mielínicas. Esos sectores de vaina no son completos, sino que están separados de la siguiente vaina por espacios conocidos como nódulos de Rambier, donde se va a transmitir corriente eléctrica. En este sector donde aparezca la vaina de mielina, funciona como un aislante eléctrico en el cual no se van a ver cambios eléctricos en ese sector, en la membrana, no se van a ver cambios eléctricos donde se encuentre la vaina de mielina. Pero en los nódulos de Rambier, sí, ¿sí? Son sectores que están libres de ese axón, entonces en esos sectores sí va a haber transmisión de corriente eléctrica y cambios eléctricos en el caso de analizar la curva de ascenso y descenso que sufre la neurona. Esas vainas de mielina podían ser producidas son células no neuronales que se enrollan alrededor del axón, ¿sí?
y que iban a ser diferentes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, las que se encargan de producir la vaina de mielina se llamaba oligodendrocito. Esto suele preguntarse, así que hay que tener bien presente esto. El oligodendrocito es el que produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central, mientras que la célula de Schwann es la que produce la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Estamos todos bien con esto? ¿Esta parte ya la conocen bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Cristian. Bien, bien, bien. Es para asegurarme, ¿sí? Porque estas cosas son fundamentales. De hecho, estamos estudiando transporte para entender todo esto relacionado con la neurona, ¿sí? Y para después en su momento interpretar lo que pasa a nivel del tejido muscular. Si yo no aprendo transporte, toda esa parte que es la más importante que ustedes tienen que conocer de este ingreso, queda como anulada, ¿sí? Así que tengo que garantizarme de que ustedes sepan bien cómo funciona todo esto. Bien, estructura neuronal ya la conocemos. Lo que tenemos que tratar de entender ahora es cómo ocurre este ascenso y descenso de la curva neuronal. Sabemos que las neuronas tienen la capacidad de transmitir información, ya sea a otras neuronas, ya sea a una glándula, por ejemplo, o, ¿por qué no también a un músculo? Las neuronas van a establecer comunicaciones especiales con otros tipos celulares, ¿sí? Que se van a conocer con el nombre de sinapsis. El sistema nervioso está distribuido completamente por todo nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, cuando hablamos del sistema nervioso, lo dividimos en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y una parte también conocida como sistema nervioso autónomo. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, nos encontramos a lo que se conoce como encéfalo, ¿sí? Lo que se conoce como encéfalo, y otra parte conocida como médula espinal. El encéfalo estaba dentro del cráneo, comprendía al cerebro, al tronco cerebral y al cerebelo. Y la médula espinal estaba dentro de la columna vertebral, ¿sí? En el conducto que se forma en la columna que se llama conducto raquídeo. Cada una de estas porciones del sistema nervioso central van a originar una serie de cables conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Que pueden, en realidad, esos cables, llevar la información hacia el sistema nervioso o sacar la información desde el sistema nervioso, ¿sí? Esos cables pueden traerle información al sistema nervioso o sacar información del sistema nervioso. Esos nervios, esos cables que se distribuyen por todo nuestro cuerpo, esto que aparece en amarillo acá, va a constituir lo que se conoce como sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico, también conocido como sistema nervioso de la vida de relación o de la vida animal, se caracteriza por ser voluntario. Es decir, lo puedo manejar a mi propia voluntad. Esos cables que salen, que forman el sistema nervioso periférico, pueden ser o pares craneales o nervios raquídeos o espinales. Los pares craneales salían desde la zona del encéfalo, eran un total de 12 pares, mientras que desde la médula espinal van a originarse los nervios raquídeos o espinales. Obviamente que acá van a ser mayor el número de pares, 31 pares, que ya hablamos de la distribución que tiene en nuestro cuerpo, y fíjense que son los nervios que se van a
distribuir mayoritariamente por todo nuestro cuerpo. La médula es la que origina la mayor cantidad de nervios que se van a dirigir hacia todo nuestro cuerpo. Los pares craneales van a quedarse controlando toda la parte de cabeza y cuello principalmente, ¿sí? Los nervios que salgan desde la médula espinal son los que se van a distribuir por todo el resto del cuerpo, ¿sí? Formando incluso en muchos lugares unos plexos nerviosos que van a conocer un poco más adelante, que va a ser importantísimo que lo conozcan, ¿sí? Cada vez que yo me ponga a hablar del sistema nervioso, ustedes tienen que estar con las orejas así levantadísimas, tratando de captar todo lo que se pueda, ¿sí? Porque son cosas que la van a seguir utilizando durante toda su carrera y durante toda su vida. Mecanismo biológico de la transmisión de impulso nervioso, solamente se ve en introducción, después se las dan en otra materia, pero ya les dan como que ustedes ya estudiaron esto, así que encárguense ustedes de repasarlo. Ya no les van a enseñar de nuevo todo esto, ¿sí? Así que hay que prestar mucha atención. Bien, estos cables, como les dije, pueden traer la información hacia el sistema nervioso o pueden sacar la información desde el sistema nervioso. De acuerdo al tipo de estímulo que vayan a llevar, ¿sí? Los nervios estos que están constituyendo el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pueden ser de distintos tipos, de acuerdo a la información que trasladan. Un un nervio puede ser de tipo sensitivo, si la información que traslada es acerca de dolor, temperatura, presión o tacto. Puede ser sensorial si lleva información acerca de algunos de los sentidos: vista, gusto, audición, olfato, equilibrio, ¿sí? Tanto lo sensitivo como lo sensorial se considera que constituyen un estímulo de tipo ascendente, porque desde cualquier zona externa de nuestro cuerpo, desde la superficie externa de nuestro cuerpo, la información se dirige en dirección hacia el sistema nervioso central. Si la información va desde la zona de afuera de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central, ese estímulo es considerado ascendente. Eso va a seguir todo un camino. El nervio va a seguir todo un camino y todo ese trayecto que va siguiendo el nervio se lo suele conocer como vía nerviosa, ¿sí? En el trayecto de una vía nerviosa ascendente, nos vamos a encontrar siempre con 3 neuronas. Por ahora, sépanlo de esa forma. Después en anatomía van a aprender que en realidad hay una cuarta también, ¿sí? Pero una vía ascendente por lo general tiene en su camino 3 neuronas. Una le tiene que pasar la información a una segunda, la segunda lleva la información a una tercera neurona y la tercera termina alcanzando el sistema nervioso, ¿sí? La cuestión es que se van trasladando las informaciones desde una a otra. Tienen que entender algo que es sumamente importante. El comienzo de esa información es en un receptor en realidad, ¿sí? A lo largo de los distintos tejidos de nuestro cuerpo nosotros tenemos receptores que, como su nombre lo dice, reciben una determinada información. Esos receptores se van a encargar de transmitirle la información a una primer neurona y desde ese punto se van pasando la información de una neurona a la siguiente, ¿sí? Un estímulo ascendente entonces sigue todo un camino, sigue toda una vía nerviosa en el cual nos encontramos en todo ese camino con 3 neuronas formando parte de todo ese trayecto. Tienen que entender algo que es sumamente importante y es que si en algún momento de ese recorrido
que lleva la información. Si en alguna parte de ese recorrido la corriente eléctrica por alguna razón se interrumpe, ¿sí? Si en todo ese camino la corriente eléctrica se interrumpe en algún momento, ¿sí? Eso traería como consecuencia que la información no alcance a llegar al sistema nervioso, ¿sí? La información ascendente se hace consciente cuando llega al sistema nervioso central, ¿sí? O sea que si en parte de todo ese camino el mensaje se interrumpe, la información nunca va a llegar al sistema nervioso, ¿sí? Bien, 3 neuronas en ese caso, ¿sí? Para una vía ascendente. En ese caso, en una vía ascendente, el sistema nervioso central es el que va a recibir el mensaje de lo que está pasando afuera. Pero el sistema nervioso central también puede ser el que origina una corriente eléctrica, ¿sí? En ese caso, cuando se origina desde el sistema nervioso central, en este caso el destino hacia dónde va el estímulo generalmente va a ser hacia un músculo, ¿sí? Va a ser hacia un músculo. Entonces, cuando la información, la corriente eléctrica empieza en el sistema nervioso central y se dirige hacia un músculo, ese estímulo se conoce como descendente. Y los estímulos descendentes, justamente como tienen como objetivo causar la contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular es la que determina los movimientos de nuestro cuerpo, así que siempre que hablamos de movimiento, la palabra más correcta para hablar de movimiento es la palabra motor o motora, ¿sí? Entonces la vía descendente tiene como objetivo trasladar información motora, ¿sí? Porque va a ser la vía que se encarga de llevar la corriente eléctrica a todos los músculos de nuestro cuerpo para que se puedan contraer. Recuerden que un músculo tiene capacidad contráctil, ¿sí? Tiene capacidad contráctil, pero su capacidad contráctil no le sirve de nada si no le llega una corriente eléctrica que lo estimule para causarle la contracción. O sea que el músculo, para poder contraerse, sí o sí tiene que recibir una corriente eléctrica que lo estimule, así como las permeasas necesitan la unión de la sustancia a transportar que se le una, así como los canales necesitan el cambio eléctrico, el ligando o el estiramiento de la membrana, en el caso de los regulados mecánicamente, como esos son los estímulos necesarios para el trabajo. El músculo, para poder trabajar, necesita sí o sí recibir un estímulo eléctrico, dado por un nervio, ¿sí? No se va a poder contraer un músculo si no recibe un estímulo nervioso que cause su contracción. Así que esta vía descendente motora es la que se encarga de dar los movimientos a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Estímulo necesario para lograr los movimientos corporales. En estas vías descendentes, a diferencia, perdón, sí, vía descendente, a diferencia de las ascendentes que tienen en su camino 3 neuronas que se van pasando el mensaje, en una vía descendente siempre van a encontrarse solamente 2 neuronas. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería un ejemplo de interrupción de la corriente, profe? Si se alteran algunos de los procesos de transporte que vos necesitas para que se pueda seguir el mensaje, si se alteran los transportes a través de la membrana, eso causaría una interrupción de la transmisión del impulso nervioso y por ende la información no llegaría a destino. O que se te corte un nervio. Si vos si vos tenés toda una vía, imagínate la vía del tren. En un momento de la vía yo
te rompo un pedazo de la vía. El tren puede llegar hasta ese lugar. La vía se interrumpió en el sector donde se rompió, ¿sí? Entonces el mensaje no va a poder seguir su camino si la vía está interrumpida. Si un nervio se corta, vamos a suponer que tenés un accidente y tenés alguna fractura, por ejemplo, de clavícula o algo por el estilo en esta zona, ¿sí? Al desplazarse un segmento óseo puede irse hacia atrás y romper los nervios que están recorriendo toda esta zona. Entonces, la corriente eléctrica va a llegar solamente hasta el sector de la lesión, no va a poder seguir su camino, ¿sí? O si un nervio se aprieta contra alguna estructura ósea o algo por el estilo, algo lo comprime al nervio, tampoco le va a permitir transmitir la corriente eléctrica de forma adecuada. ¿Sí? Esas serían posibilidades de interrupción de esa corriente eléctrica. Pero lo van a aprender más adelante. ¿Sí? No tanto ahora, pero para que por lo menos vayan sabiendo de que si vos tenés un camino largo que recorrer de la información, tienen que entender de que no solamente es importante recibir adecuadamente el mensaje de este lugar, sino que también tenemos que asegurarnos de que llegue a su destino. Desde que se empezó la información, el que recibe la información, hasta que llega hasta su destino, todo esto sería la vía nerviosa. Si en algún momento esa vía nerviosa tiene algún problema, ¿sí? El mensaje no llega a su destino. Si vos acá te dieron una encomienda y vos tenés que entregársela a una persona que está acá, agarrar una bicicleta y andar bicicleteando todo este camino hasta llevarla a la persona el mensaje, la encomienda, si en algún momento tenés alguna interrupción de tu transferencia de información en toda esta vía, en todo este camino que vos estabas en bicicleta, te chocaron y te tiraron a la miércoles, el mensaje nunca llega a destino. ¿Se entiende? Lo mismo pasa acá. Desde un receptor que recibe el mensaje hasta el sistema nervioso, que es el que tiene que recibir la información para hacerse consciente, si desde la zona de que se recibió el mensaje hasta alcanzar el sistema nervioso, el mensaje por alguna razón no puede llegar, ¿sí? La información nunca llega a su destino y por ende no somos conscientes de esa información. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, Sí. por ejemplo, si hay un golpe en la sien, Ajá. puede ser que afecte alguna información. Sí, obviamente, depende, pero el golpe en la 100 puede traer 10.000 complicaciones que ya van a una situación patológica, puede haber pérdida de sangre por algún vaso sanguíneo, puede haber, dependiendo del tipo del golpe, puede llegar a analizarse una posible contusión, una fractura. La fractura puede ser con desplazamiento, sin desplazamiento, y hay un montón de cosas que no lo vamos a poder entender en este momento, ¿sí, Fer? Pero sí, puede causar un montón de cosas eh, como producto de un golpe en la sien, ¿sí? Dependiendo de la intensidad del golpe también. Bien, ¿vamos hasta acá con esto? La que más me Sí, interesa Cristian. es la vía descendente. ¿Dónde empieza y dónde termina una vía descendente? Que es la que vamos a necesitar para llevarle el estímulo al músculo. ¿Dónde empieza y dónde termina una vía descendente? Empieza en el sistema nervioso central y termina en el músculo. Exactamente. Bien. La parte del sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático, esto no lo controlamos nosotros. Esta parte del sistema nervioso autónomo se llama, es la que se encarga de controlar la corriente eléctrica que va a las vísceras u órganos también llamados, a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y a toda la parte glandular que yo no manejo a mi voluntad.
Al corazón yo no lo manejo, no le digo cuándo contraerse y cuándo relajarse. Al aparato digestivo tampoco, no le digo cuándo empujar la comida y cuándo frenar, ¿sí? Toda esa parte que se maneja sola es controlada por el sistema nervioso autónomo. Quiero que entiendan que el sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Distribuido ampliamente por todo nuestro cuerpo y es el encargado de llevar la corriente eléctrica, ya sea de forma ascendente o descendente, captando todo lo que pasa alrededor tuyo, ¿sí? Informándote del entorno que te está rodeando, informándote de las cosas que tenés dentro de tu propio cuerpo, si hay alguna alteración, alguna vía nerviosa, que si yo te duele, tenés picada una muela, vamos a suponer una carie, en algún momento eso puede llegar a desencadenar dolor y eso es llevado por un nervio que está informando al sistema nervioso de que algo está mal en ese lugar, ¿sí? Se trata de informar no solamente de tu entorno, sino también de tu propio cuerpo, ¿sí? Para, como un mecanismo de defensa, para reconocer que algo puede estar mal dentro de tu cuerpo. Si no tuviéramos toda esta información, qué sé yo, adentro tuyo reventaría un apéndice. Si revienta un apéndice, se libera materia fecal a toda tu cavidad abdominal. Imagínate la cantidad de bacterias, toda la infección que se causaría, y si a mí no me doliera, todo eso ocurriría en silencio, ¿sí? Entonces es una forma de aviso de que hay algo que está mal en tu cuerpo, ¿sí? Algo está causando, algo tu cuerpo está interpretando que te puede hacer mal, entonces genera toda esta sensación, sobre todo la dolorosa, ¿sí? Que después lo van a ver como tema aparte también al tema dolor. Bien. Y ahora que nosotros nos pusimos a ver todo lo que tiene que ver con la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Tenemos que analizar qué es lo que va pasando en todo este dibujo, porque acá lo que yo puedo analizar hasta el momento es, bueno, las neuronas, les dije que podían establecer formas especiales de comunicación con otros tipos celulares, ¿sí? Puede ser de una neurona con otra neurona, ¿sí? Se llama sinapsis neurona-neurona. Una sinapsis neurona-músculo, que es la que se estudia para contracción muscular. O una sinapsis también neurona-glándula, que es la que hace que la neurona lleve un estímulo a la glándula para que la glándula libere algún tipo de secreción de material que ella produzca, ¿sí? Ya sea sudor, ya sea leche por parte de la glándula mamaria, ¿sí? Etcétera. La cuestión es esta. La transmisión de información, para poder ocurrir, ¿sí? Necesitamos sacar de un equilibrio a una neurona, ¿sí? Siempre les digo, el cuerpo constantemente está viviendo situaciones de equilibrio y desequilibrio. Equilibrio y desequilibrio. Aunque nosotros no lo queramos, ¿sí? Aunque nosotros no lo busquemos, aunque nosotros hagamos todas las cosas bien, el cuerpo siempre está sufriendo estas transiciones entre equilibrios y desequilibrios. Nosotros sabemos que la diferente distribución de materiales dentro y fuera de la célula es bastante asimétrica, ¿sí? ¿En qué sentido? Si analizamos las cantidades de moléculas que tienen carga eléctrica, ¿sí? Sabemos que los distintos tipos de materiales de un lado y del otro de las membranas se distribuyen asimétricamente. Siempre hay un lugar donde hay mayor cantidad de una sustancia respecto al otro lado, ¿sí? Sabemos que eso promueve a que haya transportes, porque si la situación estuviera equilibrada entre ambos lugares, entre el medio intracelular y el medio extracelular, no habría ninguna fuerza que impulsara a que una sustancia se trasladara, ¿sí?
Sabemos que es fundamental que existan diferencias en las cantidades de un lado y del otro de la membrana para que haya transportes efectivos netos, ¿sí? Bien, y sabemos también que esa diferente distribución de materiales causa que entre el lado de adentro y el lado de afuera de la membrana se establezcan diferencias de carga eléctrica. Esas diferencias de carga eléctrica entre un lado y el otro de la membrana lo habíamos llamado como potencial transmembrana, que en esta situación, que se mantenga en ese potencial transmembrana, también se lo suele conocer como potencial de reposo, ¿sí? Ese potencial transmembrana, ¿sí? Cuando se mantienen durante ese tiempo que se mantenga en el potencial transmembrana o de reposo, la neurona se va a encontrar en equilibrio, ¿sí? Recuerden que lo que trata de hacer siempre la célula es tratar de estar ella en isotonía con su matriz extracelular, como les había comentado anteriormente. Lo que estudiamos de pasaje de agua era para analizar cómo se mueve el agua normalmente y tratar de entender de que la célula animal se caracteriza por ser su citoplasma isotónico respecto a la matriz extracelular. Esa es la forma en que va a tratar de mantenerse siempre. Pero si vos empezás a trasladar cosas desde un lugar al otro, desde el citoplasma a la matriz o de la matriz hacia el citoplasma, esa isotonía se puede llegar a perder, ¿sí? Entonces, eso termina causando posibles desequilibrios en las células. Ya entendimos cómo funcionan las permeasas, ya sabemos cómo funcionan los canales iónicos. Ahora nos toca aplicarlo al punto de vista funcional neuronal, ¿sí? Para eso vamos a tener que analizar algunos dibujitos, ¿sí? Para eso vamos a tener que analizar algunos dibujitos. Sería lo más importante de hoy. No va a ser lo único que vamos a hablar, pero sin duda es algo importante. A ver. Nosotros tenemos que tratar de aprender a dominar la curva de despolarización y repolarización neuronal. Esta curvita que ustedes ven acá, ¿sí? Es fundamental que la aprendamos bien, ¿sí? Reconocer qué va pasando en cada una de estas etapas de la curva. Nosotros lo que vemos así de forma general en este dibujo, ¿sí? Lo que podemos apreciar de forma general en este dibujo es que esta curva en un momento está como chata, acá en la base está como chato, está en equilibrio, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver acá, ese equilibrio se pierde en un momento, causando que la curva primero vaya en ascenso, ¿sí? La curva asciende hasta un cierto punto. Y luego de alcanzar el punto más alto, ¿sí? Esta curva va a tratar de descender nuevamente para dejar a la neurona en una situación similar a la inicial. O sea, nosotros estamos viendo que la neurona estaba en equilibrio, pero que ese equilibrio se pierde en un momento, ¿sí? En el momento que la curva empieza a ascender, ese equilibrio en el que estaba la neurona se va a perder transitoriamente, ¿sí? Se va a perder transitoriamente ese equilibrio. Esto se hace con el objetivo de que la neurona pueda cumplir con su tarea, que es transferir un mensaje, transmitir información. O sea que es un desequilibrio, ¿sí? Es un desequilibrio que es necesario que ocurra.
¿sí? Es como un estrés común que la neurona está dispuesto a aceptar para poder cumplir con su tarea, que es transmitir un mensaje, ¿sí? La neurona es una célula especializada en transmisión de información. Para poder transmitir información, en este caso, ¿sí? Para poder transmitir información, en este caso, la neurona se va a ver obligada a salir de su situación de confort, de su situación de equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que causa el ascenso de la curva. En este ascenso de la curva, entonces, estamos sacando del equilibrio a la neurona. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Se está sacando de equilibrio a la neurona. Eso causa el ascenso de la curva. Después vamos a ir introduciéndole información de a poco, ¿sí? Pero es fundamental que entendamos bien qué nos trata de graficar este dibujito. Llegamos a la parte más alta de la curva, ¿sí? Cuando se alcanza este punto más alto de la curva, ¿sí? Esta parte de la curva, que es la despolarización, tiene como principal objetivo la transmisión de un mensaje, ¿sí? Tiene como objetivo transmisión de un mensaje. La neurona tiene que pasarle la información a otra célula, ya sea a una neurona, ya sea al músculo o ya sea a una glándula. Entonces, para lograr transmitir ese mensaje, tiene que salir de su situación de equilibrio. Tiene que salir de esta zona de confort y desequilibrarse, ¿sí? Esta parte roja de la curva tiene como objetivo la transmisión del mensaje. Una vez que la neurona transmita el mensaje que tiene que transmitir, dice, listo, bueno, ya cumplí mi tarea, pero ahora tengo que pensar en mí. Esta transmisión de mensaje me desequilibró. Entonces, desde este punto, cuando la neurona ya cumple con su objetivo, que es la transmisión de un mensaje, la neurona ahora tiene que tratar de volver a la situación inicial. Ella se desequilibró para transmitir un mensaje. Entonces, ahora que ya lo transmitió al mensaje, ella tiene que tratar de volver a su situación de equilibrio. Para eso se realiza esta segunda parte de la curva, la parte de la repolarización. La que la desequilibró se conoció como despolarización. La que va a volverla a su situación de equilibrio es la etapa de repolarización. ¿Sí? Es necesario volver a la etapa de equilibrio, porque si no se vuelve a la situación de equilibrio nuevamente, ¿sí? La transmisión del siguiente mensaje va a estar bastante con ciertas complicaciones si no volvemos a esta situación inicial. ¿Puede pasar? Sí, pueden llegar a haber alteraciones en la repolarización y eso lo van a estudiar más adelante, ¿sí? Pero por ahora tomémoslo como que esto es algo necesario para que después se pueda recibir un siguiente mensaje, ¿sí? Tenemos dos partes en la curva, entonces. Una parte de ascenso de la curva que desequilibra a la célula, cuyo objetivo es la transmisión de un mensaje. Y una segunda parte de la curva de repolarización que trata de volver trata de volver a la situación inicial. Trata de volver a colocar en equilibrio a esa neurona. ¿Sí? Bien.
¿Qué va a pasar en cada una de estas dos etapas? A ver, vamos a analizar primero lo que pasa en la primer parte de la curva, en la despolarización, y después vamos a centrarnos en hablar de lo que ocurre en la repolarización. Voy a borrar esta parte del dibujo, ¿sí? Voy a borrar esta parte del dibujo y quiero que analicemos unas cositas. Yo coloco represento a la célula acá, ¿sí? Represento a la célula y acá represento a la misma célula, pero en otra situación. En el inicio de la curva, antes del ascenso, ¿cómo debe ser el interior de la célula? ¿Electronegativo o electropositivo en valores? Electronegativo. Electronegativo. Sabemos que la membrana es electronegativa por dentro, en condición normal. Y por ende, electropositiva del lado del exterior. Esta es la situación inicial al comienzo de nuestra curva. ¿Sí? Bien. Pero esta curva, acá dice menos 60, menos 70, estos valores que tiene esta curva es del lado de adentro. ¿Sí? Del lado de adentro de la membrana. Siempre la cuantificación del voltaje se expresa del lado de adentro. ¿Sí? O sea que menos 60, menos 70 es el valor eléctrico del interior de esta célula. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué estamos viendo en este ascenso de la curva? Este ascenso de la curva, ¿qué hace con el interior de la neurona? Lo transforma de un valor eléctrico negativo y en la medida que vamos ascendiendo, me voy aproximando cada vez más ¿a quién? Al 0 milivoltios. Si se alcanza la situación de 0 milivoltios, eso quiere decir que la membrana se vuelve electroneutra del lado de adentro y de afuera. Son equivalentes eléctricamente del lado de adentro y de afuera en el valor de 0 milivoltios. ¿Sí? Si en el comienzo del ascenso, ¿no? Esta flecha está indicándome la llegada de un estímulo. La llegada de un estímulo, que en este caso sería un neurotransmisor. Las neuronas se comunican mediante neurotransmisores. O sea que el estímulo que llega a la neurona, en este caso, sería un neurotransmisor. Profe, Sí, una pregunta. En el valor de 0 milivoltios, tanto por el lado de adentro como el de afuera, ¿es neutro claro. o solamente Se, el de adentro? se equiparan en cargas eléctricas del lado de afuera y del lado de adentro. Ok, ¿Sí? En el valor de 0 milivoltios. ok. ¿Sí? En este momento, ¿sí? Se equiparan las concentraciones de cargas positivas y negativas, se igualan en ambos lados. ¿Sí? Pero ojo con esto. Acá se recibe el estímulo, ¿no? Acá se recibe el estímulo, que es el neurotransmisor. Cuando llega al neurotransmisor, eso causa que la membrana empieza a experimentar cambios en su valor eléctrico. ¿Se puede ver o no? Hasta acá venía menos 60, menos 70, menos 60, menos 70, estaba equilibrado, estaba en equilibrio, ¿sí? Estaba en equilibrio, no había cambios en la parte eléctrica hasta este punto, pero llegó el estímulo nervioso y eso le causa cambios eléctricos a la membrana. ¿Se puede apreciar eso, no? Se puede apreciar que acá cuando empieza a ascender la curva, ya empiezan a modificarse la parte eléctrica de esta membrana. ¿Se puede ver que se modifica el potencial transmembrana? Sí, profe.
Bien. Por lo que ustedes ven en la curva. En la medida que nosotros estamos en un valor eléctrico negativo, ¿sí? Estamos en un valor eléctrico negativo. En la medida que nosotros vamos ascendiendo en la curva, ¿qué le pasa a esos valores eléctricos negativos? ¿Aumentan o disminuyen al acercarse a cero? Disminuye. Disminuye. ¿Eh? Disminuye. Disminuyen, ¿sí? Ahí es donde está la parte que uno se puede llegar a marear un poquitito, porque ¿cómo que disminuye, Cristian, si vos me estás mostrando una curva que está subiendo? ¿Cómo me vas a decir que disminuye? Sí, chicos, porque si vos estás en un valor eléctrico negativo y te vas acercando cada vez más a 0 milivoltios, que es un valor neutro eléctricamente, si la curva se fuera para abajo, diríamos que aumenta la electronegatividad porque cuanto más nos alejamos de cero, más electronegativo es. Aumentaría la electronegatividad si fuera para abajo, pero no. Lo que ocurre es que la curva empieza a ascender para aproximarse cada vez más a cero. Conclusión, en esta parte de la curva, en esta parte de la despolarización, cuando empieza a subir la curva y nos vamos cada vez más aproximando hacia el 0 milivoltio, esto me está indicando que hay desde la llegada del estímulo, después de la llegada del estímulo, la electronegatividad del interior Bajar. empieza a Disminuye la disminuir. electricidad. Claro, empieza a disminuir la electronegatividad. Pregunto, esto es pregunta para ustedes nomás. Si hay cambios eléctricos en la membrana, ¿qué nos quiere decir? ¿Quiénes son los que van a producir estos cambios eléctricos en la membrana? ¿El traslado de moléculas con carga o el traslado de moléculas sin carga eléctrica son los que producen cambios eléctricos en la membrana? Moléculas con carga. El traslado de moléculas con carga eléctrica es lo que va a producir este cambio eléctrico. Si las moléculas son neutras, no van a producir cambio eléctrico, ¿sí? Traslado de moléculas con carga eléctrica tienen que ocurrir en este punto para que la electronegatividad empiece a disminuir. ¿Qué tendría que hacer para... Escuchen bien, ¿eh? Sabemos que estamos en menos 60, menos 70 y que en un primer momento el valor eléctrico es negativo en el interior. Si la electronegatividad del interior empieza a disminuir en esta parte de la curva, ¿eh? Me centro en esta parte de la curva. ¿Qué tendría que trasladarse y con qué carga y hacia dónde para que la electronegatividad disminuya? ¿Puedo meter cosas o puedo sacar cosas? Quiero que ustedes analicen. Si quiero disminuir la electronegatividad, tendría que trasladar sustancias con carga ¿qué hacia adentro? Con carga positiva hacia adentro. Meter hacia adentro sustancias con carga positiva o sacar hacia Sacar afuera las cargas negativas. las cargas negativas. Bien, les paso a contar que lo que causa este ascenso de la curva es principalmente el ingreso de cargas positivas, o sea que tacho esto, ¿sí? Estas son las dos posibilidades. Yo acá lo que les hice analizar fue qué podría estar pasando, qué podría estar pasando para que el interior disminuya su electronegatividad. Podrían estar pasando dos cosas, o que se estén metiendo sustancias con carga positiva hacia adentro, que al meterse sustancias con carga positiva, eso estaría neutralizando las cargas negativas del interior, haciendo que disminuya la electronegatividad, o también
La otra chance sería de que se estén sacando cargas, sustancias con carga negativa hacia afuera. Entonces, si vos sacás las cargas negativas hacia afuera, eso también empieza a neutralizar las cargas negativas del interior, porque las está sacando hacia afuera. Esas son las dos posibilidades que podrían estar ocurriendo en este ascenso de la curva. Lo que ocurre realmente en esta parte es que ingresan sustancias con carga positiva. ¿Sí? El ingreso de sustancias con carga positiva es lo que causa este ascenso de la curva. ¿Sí? Bien. ¿A quién voy a meter específicamente? Voy a meter al sodio, como lo ven acá. La neurona, atentos a esto. Acá ustedes ven que hay unos canales en rojo y unos canales en verde. Me voy a acercar a ese lugar. Si el estímulo inicial, ¿quién era? ¿Quién era el estímulo inicial de todo este proceso? Los neurotransmisores. Los neurotransmisores. Si el estímulo inicial es un neurotransmisor, en todo esto que nosotros estudiamos de canales, el neurotransmisor funcionaba como un ¿qué? Como un estímulo. ¿Está bien? Como un ligando. Ahí está, como un ligando. O sea que, ¿qué canales van a ser los primeros en causar cambios eléctricos en la membrana de la neurona? ¿Qué canales son los que empiezan el ascenso de la curva? ¿Regulados por ligando, regulados por voltaje o regulados mecánicamente? Regulados por ligando. Regulados por ligando. Si yo le estoy diciendo Regulados justamente, por ligando. exactamente, si yo les decía recién, si ante la llegada del estímulo, que es el neurotransmisor, esto causa que ascienda la curva, si el neurotransmisor es el que causa que la curva empiece a ascender, es porque el primer canal que va a intervenir en este ascenso de la curva es un canal regulado por ligando. Miren bien, ¿eh? Miren bien, por favor. Acá tenemos la zona receptora para el ligando. Este canal es un canal de sodio que hasta el momento está cerrado. Si el neurotransmisor es un ligando externo, ¿sí? El neurotransmisor es un ligando externo. Cuando el neurotransmisor llega a este lugar y se posa sobre la zona receptora del canal, cuando el ligando se pose sobre la zona receptora del canal, ¿qué causaba eso en un canal regulado por ligando? ¿Qué le causaba al canal la unión del ligando a la zona receptora? La apertura. La apertura. Entonces, el neurotransmisor es el estímulo que empieza los cambios eléctricos en la neurona. Al unirse el neurotransmisor a la zona receptora, eso causa que el canal se abra. ¿El ligando se transporta también o queda en la puerta solamente? Queda en la puerta solamente. Queda en la puerta, queda en la zona receptora. Al abrirse ese canal, nosotros sabemos que el principal ion del medio extracelular es el sodio. Las concentraciones de sodio del exterior celular son elevadísimas. ¿Sí? Profe, Sí, tengo una duda. sí. El estímulo que ingresa
O sea, el estímulo va sobre la membrana de la neurona Exacto. Porque ¿quién es el y estímulo? los neurotransmisores, Y los neurotransmisores que causan que se abran los canales, que se abra el canal que regulado por ligando exacto, externo. exactamente. El neurotransmisor es un ligando externo, o sea que abre un canal que tiene una zona receptora en la parte de afuera. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, Bien. Si vos abrís ese canal de sodio, el sodio está elevado afuera, o sea, ¿qué va a querer hacer el sodio? ingresar Empieza a ingresar a través de ese canal. ¿Por qué puse este primer canal en rojo? Porque es un tipo de canal. El rojo es un regulado por ligando. Si vos empezás sí, a meter sodio por este canal, si vos empezás a meter sodio por este canal hacia el citoplasma de la neurona, estás metiéndole cargas positivas al interior. Y si vos sí, metés cargas positivas al interior, pregunto, ¿esto te empieza a subir la curva o no? sí, Sí. Entonces, el inicio del ascenso de la curva, el inicio del ascenso de la curva, lo voy a marcar en rojo. ¿Por qué? Porque depende de qué canal. del regulado por ligando, Exactamente. La primera parte de la curva está determinada por la apertura del canal regulado por ligando. ¿Sí? Bien. La primera parte del ascenso de la curva está determinada por la apertura del canal regulado por ligando. ¿Eso qué causa? Eso causa que el sodio empiece a introducirse al interior de la neurona. ¿Sí? Y al empezar a meterse sodios al interior de la neurona, las cargas positivas que trae el sodio con él hacen que las cargas negativas del interior empiecen a disminuir. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Pero si las cargas negativas del interior empiezan a disminuir, ya el valor de menos 60, menos 70, ¿queda igual o se modifica? se modifica, Se modifica. ¿Se hace más electronegativo o menos electronegativo? Menos electronegativo. Menos electronegativo. Vamos a suponer un valor que es más o menos lo que se suele considerar. El primer ingreso de sodio empieza a causar cambios en el voltaje del potencial transmembrana. ¿Sí? De esa manera, la parte eléctrica de la membrana se modifica y vamos a suponer que llegará hasta valores cercanos a menos 30, menos 40 milivoltios. ¿Sí? Menos 30, menos 40 milivoltios. Pregunto, desde el valor inicial al valor actual, ¿se experimentó un cambio de voltaje? ¿Se experimenta un cambio de voltaje o no? En la membrana en sí. 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 Entonces, el inicio, la entrada de sodio por estos canales regulados por ligando, empiezan a introducir sodio al interior y eso ya empieza a producir modificaciones en la parte eléctrica de la membrana. De pasar de menos 60 a menos 70 a menos 30 a menos 40, esto ya
me está mostrando que hay un cambio en el voltaje. ¿Sí? Se experimentan cambios en el voltaje del potencial transmembrana. ¿Sí? Ya hay una modificación del potencial transmembrana. Y la curva empezó A subir, a ascender. a ascender. Perfecto. La curva empezó a ascender como consecuencia de esta primera entrada de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Así empieza el ascenso de la curva, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables del primer ascenso de la curva? ¿Qué tipo de canales de sodio? Regulado por ligando. Regulados por ligando. Perfecto. Llegamos hasta este punto. Miren, subió hasta este punto, más o menos, vamos a suponer que en este punto estuviera en menos 30, menos 40 milivoltios. Pero, ¿qué hubo ahí? Un cambio ¿de qué? De voltaje. De voltaje. Un cambio de Cambio de voltaje. voltaje. ¿Sí? Pregunto, ¿los cambios de voltaje también son estímulos para que se abran canales o no? Sí. Los cambios de voltaje también son estímulos para abrir determinados canales. Pero, ¿qué canales se abren ante un cambio de voltaje? Los canales regulados por voltaje. Canales regulados por voltaje. Entonces, el cambio de voltaje que se experimenta hasta este punto va a hacer que otros canales presentes en la membrana de la neurona también se abran. En un primer momento, el cambio eléctrico fue en este sector. Fue solamente en ese sector de la membrana. Los cambios eléctricos se empiezan a experimentar inicialmente en un sector determinado de la membrana, por lo cual, cuando recién se abren los canales regulados por ligando, esto produce un cambio eléctrico inicialmente considerado local. Pero ese cambio eléctrico local ya alcanza para representar un nuevo estímulo. Y ese nuevo estímulo, ese cambio de voltaje experimentado de forma local, ahora va a causar que en la membrana de la neurona se abran otros canales más, que están puestos en verde porque son canales de sodio también, pero ya no son regulados por ligando, son canales que se abren ante un cambio de voltaje, o sea que son canales de sodio regulados por voltaje. El cambio eléctrico local causa que nuevos canales se abran, pero ahora estos canales son regulados por voltaje. Estos canales estaban cerrados, ¿sí? Estaban completamente cerrados, no dejaban pasar al sodio hasta este momento. Pero con el ingreso del sodio por el canal regulado por ligando, esa entrada de sodio empieza a experimentar modificaciones en el potencial transmembrana, cambiando el voltaje de la membrana, y ese cambio de voltaje lleva a que estos canales regulados por voltaje ahora se abran. Como consecuencia de esa apertura de nuevos canales, ¿qué va a causar? Que esos canales también empiecen a introducir ¿qué cosa? Sodio. Sodio al interior de la neurona. Conclusión. La curva sigue ascendiendo. La curva sigue ascendiendo.
Hasta este punto que yo marqué, el ascenso de la curva dependía de canales regulados por ligando. Pero ahora, como se abrieron otros canales, lo que permite que la curva pueda seguir subiendo son la apertura de canales regulados por voltaje. 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 O sea que este primer ascenso es por canales regulados por ligando. Y después se sigue subiendo en la curva por canales regulados por voltaje, que colaboran a que ingrese más sodio. ¿Sí? Si la curva sigue ascendiendo, el valor electronegativo sigue disminuyendo hasta que alcanza el valor de 0. ¿Sí? Al superar el valor de 0 milivoltios, donde la membrana está en condición neutra, en el interior respecto al exterior, si la curva sigue ascendiendo, esto me indica que el interior ya se vuelve ¿qué? Electropositivo. Electropositivo. O sea que, mi condición que yo conocía, ¿sí? Como electronegativa por dentro, se termina eliminando. Y pasamos a tener una situación completamente a la inversa. Como la curva sigue en ascenso y supera el 0 por la entrada de sodio por los canales regulados por voltaje, ¿sí? Ahora el interior de la neurona se vuelve ¿qué? Electropositivo. Electropositivo. La condición eléctrica se invirtió. Por eso a esta parte de la curva la llamamos Repolarización. ¿cómo? Repolarización. ¿Esto es la re o es la despolarización? Y Estás perdiendo la condición polar normal de la membrana. ¿Te parece que llamaríamos des o repolarización? Se pierde la condición eléctrica normal de ser electronegativa por dentro y electropositiva por fuera. Se invierte. Entonces, esta parte es la despolarización. ok. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Entonces, en una despolarización, se pasa de un valor electronegativo por dentro a un valor electropositivo por dentro. ¿Sí o no? Se pasa de un valor electronegativo por dentro a un valor electropositivo por dentro. ¿Todos me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Esta despolarización ocurre como consecuencia de ¿qué? ¿Quién causa la Del despolarización? ingreso de sodio. El ingreso de sodio es el que causa la despolarización. Inicialmente por canales regulados por ligando y después, ¿quiénes hacen que el proceso llegue hasta la parte más alta de la curva? Canales regulados por voltaje. Los canales regulados por voltaje. ¿Sí? Bien. Se perdió la condición normal de electronegativa por dentro y se transformó en electropositiva por dentro, cuando superó el 0. Ese valor electropositivo en el interior llega hasta valores de aproximadamente más 50 milivoltios. ¿Sí? El sodio sigue entrando hasta que más o menos se alcanza este valor eléctrico en el interior, más 50 milivoltios. ¿Sí? Pero vamos a analizar qué pasa en la neurona, porque hasta este punto tenemos que analizar todo lo que va a ocurrir. ¿Sí? El cambio primero empezó siendo un cambio eléctrico local.
Y después ese cambio local se empieza a propagar, ¿sí? El cambio eléctrico comienza siendo local, ¿sí? El cambio eléctrico comienza siendo local, con el canal regulado por ligando, ¿sí? Pero ese cambio local después se empieza a propagar a lo largo de todo el cuerpo neuronal. ¿Quiénes causan la propagación? Los canales de voltaje. Los canales de voltaje. La propagación del impulso nervioso se logra primero en forma local por los canales regulados por ligando, pero la propagación se realiza por los canales regulados por voltaje, ¿sí? Que recorren toda la extensión de la membrana en la zona del cuerpo, ¿sí? Va produciendo cambios eléctricos en toda la membrana de la zona del cuerpo, y ahora nos dirigimos hacia la zona del axón, ¿sí? Estamos siempre en la parte de la despolarización, ¿eh? Estamos en esta parte, hasta acá estoy hablando, todo lo que ocurre acá estoy hablando. Cuando esto se transformó, este cambio eléctrico local, en un cambio que se propaga por toda la membrana, en ese punto en que se empieza a propagar hacia el resto de la neurona, ya hablamos de un impulso nervioso, transmisión de impulso nervioso, o también se lo suele llamar transmisión del potencial de acción, ¿sí? Transmisión de impulso nervioso o transmisión de un potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción o impulso nervioso se empieza a propagar por toda la neurona. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué parte de la neurona se dirige? ¿Cómo se llamaba la prolongación larga de la neurona? Axón. Se dirige hacia el axón. Acá nos encontramos con vainas de mielina, y las vainas de mielina funcionaban como un aislante eléctrico. O sea que cuando el potencial de acción alcanza el axón, ¿sí? En los sectores donde no haya vaina de mielina, van a haber otros canales que van a ayudar a que siga entrando sodio, ¿sí? Sigue ascendiendo la curva, digamos, por otros canales que se encuentran en las zonas que no hay vaina, ¿sí? Al haber esos otros canales en esas zonas, eso ayuda a que la corriente eléctrica se siga propagando, ¿sí? Pero en la zona de las vainas de mielina, como esto funciona como un aislante, este sector donde está la vaina de mielina no va a sufrir cambios de voltaje, ¿sí? Entonces el estímulo, ¿qué hace? ¿Cómo era el impulso nervioso o el estímulo cuando había vaina de mielina? ¿Se transformaba en qué? ¿Era un estímulo saltatorio? Era un estímulo saltatorio, ¿sí? Salta al sector de la vaina de mielina. ¿El sector del nódulo de Rambier transmite corriente eléctrica? Sí. Sí. Entonces acá también van a haber canales que siguen permitiéndole el ingreso de sodio, ¿sí? Entonces el impulso nervioso se sigue transmitiendo por esta zona del nódulo de Rambier, ¿sí? El impulso nervioso se sigue transmitiendo por este sector del nódulo de Rambier, se encuentra con otra vaina de mielina, vuelve a saltar, ¿sí? Se saltea este sector que funciona como aislante. Entonces, de esa manera, el impulso nervioso va recorriendo toda la neurona.
O sea que, profe, el impulso nervioso, digamos, después de la ¿El impulso nervioso qué? acción, salta al nódulo de Rambier y no Salta, toca las vainas de Miller. salta de Se un nódulo de propaga Rambier hacia al el nódulo siguiente. de Rambier. Salta de un nódulo Ah, de o sea que Rambier al no pasa, siguiente. ¿Cómo? ok. Que no toca la vaina de mielina, digamos. El sector de la vaina de mielina no sufre cambios eléctricos porque ahí está funciona como aislante eléctrico. Entonces en Ok, ese sector no hay eh, ingreso de iones. ¿Se entiende, no? El ingreso de iones ocurre en las zonas sí, donde no hay vaina de mielina. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos, ¿me van siguiendo en esto, no? Sí, profe. ¿Van siguiendo bien? Bien. Entonces, de esta manera, el impulso nervioso local se transformó en un estímulo que se empieza a propagar, se propaga en forma de potencial de acción o impulso nervioso, ¿sí? Primero es un estímulo local. El estímulo local abrió los canales regulados por ligando. Ese cambio eléctrico local estimula a que se abran otros canales y esa apertura de los demás canales induce a que el potencial de acción se propague, que esos cambios eléctricos locales se transformen en cambios eléctricos generales, ¿sí? Si los canales regulados por voltaje no se abrieran, el impulso quedaría en una determinada zona de la membrana y no podría transmitirse. O sea que necesito sí o sí de todos estos elementos. El ligando lo necesito para abrir el canal regulado por ligando. El ingreso de sodio por el canal regulado por ligando, a su vez, es importante para abrir los otros canales regulados por voltaje. Y ese mayor ingreso de sodio por los canales regulados por voltaje ayuda a que la corriente eléctrica siga su camino. ¿Sí? Ayuda a que la corriente eléctrica pueda seguir su camino. Se propague. ¿Sí? La corriente eléctrica va viajando a lo largo de todo el axón neuronal, salta a la zona de las vainas de mielina, se propaga por los nódulos de Rambier y cuando llega a la parte final del axón, que es donde estamos ahora, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? sí, profe. Bien. Nosotros dijimos que la despolarización tenía como objetivo la transmisión de un mensaje. Hasta acá la neurona solamente sufrió cambios eléctricos, pero si nosotros queremos lograr que esta neurona transmita un mensaje a la siguiente célula, la forma en que ellas tienen de comunicarse es mediante neurotransmisores. Entonces, ¿qué va a pasar? La neurona fabrica sus propios neurotransmisores, pero esos neurotransmisores se almacenan en la parte final de su axón. Se almacenan en vesículas en la parte final de su axón. Hasta ahora vimos cómo el impulso nervioso se propagó a lo largo de la neurona, pero ahora tenemos que ver cómo ese potencial de acción, cómo ese impulso nervioso, tenemos que entender cómo ayuda a que esta neurona pueda soltar los neurotransmisores. Si la liberación de neurotransmisores por parte de esta neurona no ocurren, ¿el mensaje se va a poder transmitir? No, No. O sea que hasta que esta neurona no libere los neurotransmisores, todavía la neurona no cumplió con su tarea de transmitir el mensaje. Dijimos que el objetivo de la despolarización era la transmisión del mensaje. El objetivo de este ascenso de la curva, chicos, el objetivo de este cambio eléctrico que sufre la neurona, que la saca de su equilibrio natural, tiene como objetivo principal que esta neurona que está sufriendo cambios eléctricos pueda liberar los neurotransmisores que tiene acumulados.
Si esta liberación de neurotransmisores no ocurre, el mensaje no se transmite y por ende no se cumplió con la tarea que se tenía que cumplir. O sea que hasta que la neurona no libere los neurotransmisores, todavía no cumplió con su tarea. Hasta ahora se está electrocutando, digamos, se está modificando eléctricamente, pero todavía no cumplió con su tarea. ¿Cuál es el objetivo de toda esta serie de cambios eléctricos que está sufriendo? El objetivo final es transmitir esa corriente eléctrica a lo largo de toda la neurona, toda la membrana neuronal, para que ahora, que estamos llegando a la parte final del axón, esto termine desencadenando la liberación de neurotransmisores. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos van siguiendo lo que estoy explicando? Sí, Cris. Preguntas que tengan hasta acá. No, Cris, creo que nada, pero estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene nada para preguntar de todo esto hasta acá? Bien, bien. ¿Llegamos? Sí, Cris, sí, o sea que los neurotransmisores se encuentran en cada extremo de las células neuronales. claro. A ver, si vos sos una neurona y yo te tengo que transmitir un mensaje a vos, yo te tengo que liberar los neurotransmisores a vos porque el neurotransmisor es el sobrecito con la información que vos tenés que recibir. Vos no podés ser estimulada si yo no libero mis neurotransmisores. ¿Sí? El neurotransmisor es el que permite la sinapsis. Vos no vas a recibir el mensaje si yo no libero los neurotransmisores. Yo te tengo que liberar a vos los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores te empiezan a producir todos estos cambios eléctricos que yo le estoy comentando para que como objetivo final la corriente eléctrica se propague a lo largo de toda tu longitud y en la parte final de tu axón vos a su vez tenés nuevos neurotransmisores que ahora cuando esa corriente eléctrica llega hasta ese sector, la corriente eléctrica que se propaga hasta el final del axón te va a ayudar a que vos liberes los neurotransmisores y eso a su vez le transmita el mensaje a la siguiente neurona. ¿Se entiende? Ok, Cris, gracias. ¿Se entiende bien? Sí, sí, súper. Bien. Sí, gracias. De nada. Profe, Sí, o sea que los neurotransmisores necesitan sí o sí cargas positivas para poder hacer después la sinapsis con la otra neurona, para recibir el mensaje. los neurotransmisores necesitan que haya cambio eléctrico para que se liberen. Pero ahora vas a ver, Gaby, bien qué es lo que ayuda realmente a que se libere el neurotransmisor. Porque hay un ion en particular que es el que te promueve la liberación. ¿Sí? Ok, gracias. Listo, de nada. ¿Hasta acá llegamos bien con esto? Hasta la parte final del axón, ¿entendieron cómo se Profe, va propagando? ¿Sí? profe, esa vesícula serían como gránulos secretorios o nada que ver. Exacto, parecido a los gránulos secretorios. ¿Sí? Parecido a los gránulos Ok, secretorios, son vesiculitas de las mismas vesículas que vos conocés del sistema endomembrana que tienen contenido en su luz, que ese contenido que tienen en su luz son neurotransmisores. ¿Sí? ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. ¿Qué va a pasar en la parte final de este axón? No le den bola a todo lo que está escrito en este dibujo que les voy a mostrar. ¿Sí? No le den bola, pero porque tiene mucha información que ustedes no se la piden. Pero acá estamos viendo la parte final de un axón. Acá vamos a ver la parte final del axón.
Los axones neuronales suelen terminar por una zona que es un poco abultada. Este es el axón, ¿sí? El axón termina en un extremo abultado, ¿sí? ¿Ven que se forma como una dilatación del propio axón? Venía como todo muy flaquito y de repente se ensancha. Esta estructura, que es una dilatación final que presenta el axón, se conoce como botón terminal, ¿sí? En la parte final del axón, en el botón terminal, ¿sí? Fíjense que este es la finalización de un axón y acá está la membrana de la siguiente célula. Esta es la membrana de la siguiente célula. O sea que estamos viendo cuando una neurona se está conectando con la siguiente célula. Este es el sector de conexión entre una célula con otra. Este espacio que queda entre la neurona y la siguiente célula, este espacio, se va a conocer como hendidura sináptica. ¿Sí? Ese espacio que queda entre una neurona y la siguiente es donde se va a establecer la comunicación del mensaje. Hacia este espacio, que se llama hendidura sináptica, es hacia donde nosotros vamos a tener que liberar los neurotransmisores que almacena nuestra neurona. ¿Vamos hasta acá? Chicos, Sé que es Sí, profe. Sí, Cris. bien, bien. Entonces, cuando el impulso nervioso viene viajando por la neurona, cuando el impulso nervioso viene viajando por la neurona, acá les está mostrando cómo el impulso nervioso está viajando por todo el axón. ¿Sí? Cuando llega a la parte final del axón ese impulso nervioso, miren con quiénes nos vamos a encontrar. Ese impulso nervioso se está transmitiendo como cambios en la corriente eléctrica de la membrana. ¿Sí? Se están produciendo cambios eléctricos en la membrana. Entonces, acá aparece un elemento fundamental en todo esto. Los canales de calcio regulados por voltaje. ¿Sí? El impulso nervioso está viajando como un cambio en el voltaje de la membrana. Se están produciendo cambios eléctricos sobre la membrana. ¿Sí? Ese potencial de acción o impulso nervioso que viene recorriendo toda la membrana neuronal llega a este sector y se encuentra con unos canales de calcio esta vez. ¿Sí? Ojo que son canales de calcio regulados por voltaje. Hasta antes de que llegue el impulso nervioso, estos canales de voltaje están completamente cerrados. ¿Sí? Están completamente cerrados. Pero, pregunto, ¿el calcio dónde predomina? ¿En el lado de afuera o en el lado de adentro de una célula? afuera. Ya, fuera. En el lado de afuera. ¿Sí? En el lado de afuera. Entonces, considerando que el calcio predomina en el lado de afuera de la célula, ¿sí? La concentración de calcio es más alta en el lado de la matriz extracelular, ¿sí? Cuando el impulso nervioso llega hasta este sector y se encuentra con los canales de calcio regulados por voltaje, el mismo cambio eléctrico que está sufriendo la membrana hace que estos canales de calcio se abran. Y al abrirse los canales de calcio regulados por voltaje, esto va a causar que el calcio empiece a introducirse hacia el interior de la neurona. En la medida que los canales de calcio regulados por voltaje se abren,
Eso causa que desde la matriz empiece a ingresar calcio al citoplasma. ¿La concentración de calcio citoplasmática por lo general es alta o baja? Baja. Baja. Pero ahora que se empiezan a introducir iones de calcio por esos canales regulados por voltaje, ¿sí? Ahora que se empiezan a introducir calcio al citoplasma por esos canales regulados por voltaje, esto va a terminar causando que la concentración de calcio citoplasmático empiece a aumentar. La concentración de calcio citoplasmático empieza a aumentar como consecuencia del ingreso de calcio por estos canales regulados por voltaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Cris. Bien. Y acá viene el punto clave. El aumento de la concentración de calcio citoplasmático es un nuevo estímulo. El aumento de la concentración de calcio citoplasmático constituye un nuevo estímulo. ¿Pero estímulo para qué? Ese aumento de la concentración de calcio citoplasmático es lo que termina haciendo que esas vesículas que están cargadas con neurotransmisores se empiecen a aproximar a la membrana plasmática de esa neurona y se fusionen con la membrana plasmática. Al fusionarse esas vesículas con la membrana plasmática, el contenido que tienen en su luz, que son los neurotransmisores, se sueltan hacia la hendidura sináptica. ¿Cómo se va a llamar el proceso de liberación de esos neurotransmisores? ¿Qué se hace con ese material? Exocitosis. Una exocitosis de los neurotransmisores. Y una vez que los neurotransmisores se liberan hacia la hendidura sináptica, esos neurotransmisores van a ir a unirse a la zona receptora de la siguiente neurona, ¿sí? Y van a empezar el proceso de nuevo. Van a abrir canales regulados por ligando, el sodio ahora se va a introducir a la siguiente neurona, se va a producir un cambio eléctrico local, ese cambio eléctrico local abre otros canales regulados pero por voltaje. Al abrirse los canales regulados por voltaje entra más sodio, más sodio, más sodio, haciendo que la curva siga subiendo, pase a valor eléctrico positivo en el interior hasta alcanzar más 50. La propagación sigue a lo largo de todo el axón, llega a la parte final del axón, el cambio eléctrico nuevamente abre canales de calcio regulados por voltaje, ingresa calcio. ¿Y quién es el verdadero estímulo? ¿Cuál es el verdadero estímulo para la liberación de los neurotransmisores? Esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Qué necesito para que la neurona termine liberando los neurotransmisores? Al ¿Qué calcio. causa? ¿Qué causa que la neurona El ingreso de calcio. El ingreso de calcio. El ingreso de calcio es el verdadero estímulo necesario para la liberación de los neurotransmisores. Hasta ese punto, nada es importante si no se liberan los neurotransmisores. Si no se liberan los neurotransmisores, la siguiente neurona no va a recibir el mensaje. El ingreso de calcio a citoplasma, el aumento del calcio citoplasmático que ocurre en la parte final del axón, es lo que necesito
para que los neurotransmisores se puedan soltar. ¿Estamos con esto hasta acá? Sí. ¿Vamos con esto hasta acá o no? Sí, profe. Bien. Sí, Cris. Ahí recién la neurona cumplió con su tarea. Ahí recién transmitió el mensaje. Ahora que ya la neurona cumplió con su tarea, ¿sí? Ahora ya que la neurona cumplió con su tarea, dice, listo, bueno, ya transmití el mensaje a la otra neurona, ya le liberé los neurotransmisores, que la otra se haga cargo de su proceso. Entonces, en este punto, nosotros estamos en la parte más alta de la curva. La neurona ya cansada, obviamente, está recontra desequilibrada, pobrecita, pero pudo cumplir con su tarea de transmitir el mensaje. Ahora que ya cumplió con su tarea, a la neurona le queda ocuparse de ella misma. ¿A qué me refiero con esto? Ya que cumplimos la tarea, ahora a la neurona lo que le queda por hacer es volver a buscar su propio equilibrio. Ya cumplí con mi tarea, ahora me ocupo de mí misma, dice la neurona, entonces trata de empezar a hacer que esta curva descienda para volver a equilibrarse nuevamente. Entonces, ahí se termina la despolarización y ahora trata de revertir esa situación de gran acumulación de cargas positivas que fueron necesarias, porque sin esa acumulación de cargas positivas, el impulso nervioso no se hubiera podido propagar y los neurotransmisores no se hubieran podido liberar. Pero ahora ella tiene que ocuparse de ella misma. Ella sabe que está en una situación completamente peligrosa. Entonces, ahora le toca hacer lo contrario. Va a tratar de pasar desde valores de más 50 aproximadamente en el interior, de pasar de un valor eléctricamente positivo en el interior, va a tratar de revertir esta situación y volver a ser ¿qué? Negativa. Negativa en su interior. Entonces, para eso, si yo quiero pasar desde un valor eléctrico positivo en el interior, nuevamente a un valor eléctrico negativo en el interior, a esta parte de la curva que se encarga de restablecer el equilibrio, ¿cómo la llamamos? Repolarización. Repolarización. Una vez que ya transmitió el mensaje, la neurona tiene que volver a su condición inicial. Se tiene que repolarizar. ¿Y en qué va a consistir esa carga, esa repolarización? ¿Qué les parece? ¿De quién se tiene que deshacer? De las cargas positivas del interior. De las cargas positivas que tiene el interior. ¿Sí? Entonces va a tener que valerse de otros transportes para ayudarse a eliminar esas cargas eléctricas positivas que están en exceso. ¿Sí? ¿Quiénes causan la despolarización? ¿Qué transportadores causan la despolarización? ¿Qué transportadores hicieron que la curva ascienda? Regulado por Por Canales de voltaje sodio, y calcio. sobre todo, sí, el calcio también ayuda un poquito, pero los principales en hacer subir la curva, los principales van a ser
El canal de sodio regulado ¿por qué? Primero que nada. ¿Cuál fue el primero que se abrió? Por ligando. Ligando. El regulado por ligando fue el primero que empezó a subir la curva. Y después, ¿quiénes le ayudaron a seguir subiendo la curva? El regulado por voltaje. El regulado por voltaje. ¿Se podría decir que el ascenso de la curva, que la despolarización, es un proceso que depende del ingreso de sodio? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan si esto se entendió. Quiero que tengan bien en claro que la despolarización consiste en llevar desde un valor eléctrico negativo en el interior a un valor electropositivo cercano a más 50. Y que la repolarización trata de buscar nuevamente un equilibrio. Empezando, la repolarización empieza acá. La repolarización comienza acá. O sea que estamos transformando a la neurona desde un valor electropositivo a un valor nuevamente que Electronegativo. electronegativo. Eso tienen que tener bien en claro, ¿eh? La despolarización lleva a la neurona desde un valor eléctrico negativo en su interior a un valor electropositivo en su interior, como consecuencia del ingreso de sodio. La repolarización lleva a la neurona desde un valor electropositivo en su interior a un valor electronegativo nuevamente, para restablecer la condición de equilibrio. ¿Sí? Todavía no vimos quiénes se encargan de eliminar esas cargas positivas del interior. ¿Por qué se tiene que deshacer de las cargas positivas del interior? Porque el sodio atrae mucha agua y Se eso metió haría mucho, que se metió mucho sodio, ¿sí? Y ajá, cualquier ion, más allá de que sea el sodio, ¿sí? Eh, si vos introducís iones al interior de la neurona, la está transformando en un medio hipotónico o hipertónico al llenarla de solutos. Hipotónico. ¿Cómo? Si vos le Hipotónico. le empezás a meter un montón de soluto. Cuando tenías mucho soluto para la cantidad de solvente, ¿cómo se llamaba ese espacio? Hipertónico. Hipertónico, hipertónico. ¿sí? La despolarización, estaría bien decir que la despolarización altera la condición de isotonía del citoplasma con la matriz, haciendo que la tendencia sea al ingreso de agua. Sí. Sí. Cuando vos empezás a meter sodio, vos tenés en cuenta que en tu potencial de reposo, el citoplasma y la matriz estaban en isotonía. Pero si vos empezás a meter sodio, estás aumentando las concentraciones de soluto dentro de la célula. Y cuando vos subís la concentración de soluto para la cantidad de solvente, estás transformando a la célula, al citoplasma celular, en una solución hipertónica. La solución hipertónica, como el agua se mueve de hipo, que sería la matriz, a hiper, que sería el citoplasma en esta condición, el agua va a querer entrar al citoplasma, la célula se va a hinchar y va a terminar explotando. Entonces, cuando la neurona llegó a transmitir el mensaje, entiendan el completo desequilibrio que representa para la neurona. No es solamente que le estás cambiando la polaridad a la neurona, sino que también en esa situación de que la sacás del equilibrio a la neurona, necesario para transmitir el mensaje. Pero no solamente que le estás cambiando eléctricamente a la neurona, sino que también estás induciendo una mayor entrada de agua con ese traslado de sodio hacia el interior. Porque se está transformando en un medio hipertónico. Entonces, esa condición de hipertonía causada por la despolarización
por el ingreso de sodio. Ahora tenemos que tratar de revertirlo. Si una célula está en estado de hipertonía, ¿qué tendría que hacer para que eso se revierta? Si tiene mucho soluto dentro de ella, ¿qué tiene que hacer para que eso no atraiga el agua?